Muy buenas tardes. Saludo con mucho respeto a todos los participantes del día de hoy en esta plática. Para mí es un placer poder compartir con ustedes estas experiencias y retroalimentar también en cada uno de los aspectos aquí presentados. Miren, entiendo que el problema de la planificación del entrenamiento deportivo es un problema sistémico y sistemático, y que en dependencia de las herramientas que tenga el entrenador para generar con una profundidad muy precisa la caracterización de su deporte y la selección del contenido, medios, métodos, controles y evaluación, le va a garantizar, toda esta dinámica le va a garantizar al entrenador la calidad del proceso de preparación deportiva. Y por supuesto, si el proceso de preparación deportiva tiene una alta calidad, va a repercutir positivamente en los resultados programados. El tema de hoy no pretende abarcar toda esa generalidad que encierra la palabra planificación, que es un concepto muy amplio y con un contenido muy determinado. Lo que vamos a abordar el día de hoy es la distribución cuantitativa de las cargas. Ese aspecto de elaborar y diseñar y elaborar un macrociclo de entrenamiento como herramienta didáctica de guía para el proceso de preparación del deportista que tiene el entrenador para establecer su mecanismo de trabajo. De esas herramientas de distribución de la carga es lo que vamos a platicar el día de hoy. Todos los modelos, todos, desde los tradicionales, los contemporáneos, todos los modelos de planificación deportiva integran en algún momento la herramienta de distribuir el volumen de entrenamiento, ya sea de manera regular, ya sea de manera acentuada o ya sea de manera concentrada, que son los diseños de distribución, los mecanismos de distribución de la carga en una macroestructura. Esas son concepciones teóricas que van apoyadas de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo que sustenta cada modelo de planificación. Todos ellos, independientemente de cuál se elija, todos tendrán en algún momento que realizar la distribución cuantitativa del volumen para llegar a la planificación del entrenamiento deportivo a través de la elaboración del macrociclo de entrenamiento. Precisamente esa parte fina, de esa parte que encierra mucho procesamiento matemático soportado en leyes y principios e indicaciones metodológicas, eso es lo que vamos a abordar, la distribución cuantitativa de las cargas. Habíamos establecido en pláticas anteriores las funciones metodológicas del entrenador deportivo, y que cada una de estas funciones metodológicas le iba a aportar información necesaria para que el entrenador tomara decisiones durante la elaboración y de su proceso de preparación con el deportista. Y que estas funciones eran diagnóstico del estado de salud, seleccionar las direcciones del entrenamiento, programar las direcciones del entrenamiento, y para eso, pues evidentemente tenemos que caracterizar al deportista, caracterizar la competencia, y todas las herramientas científicas, prácticas, tecnológicas, metodológicas, pedagógicas que se ocupen para obtener la información, pues le va a dar a las herramientas al entrenador para elaborar con precisión este mecanismo. Planificar las cargas de entrenamiento. Aquí nos vamos a detener. El día de hoy vamos a abordar esas herramientas, esos mecanismos de distribución de la carga que le pueden brindar las facilidades al entrenador deportivo para organizar el proceso de entrenamiento. Y las integración y control del proceso de entrenamiento. Hoy, el día de hoy, vamos a establecer un criterio para conocer o retroalimentar los mecanismos de distribución de la carga. Distribuir la carga es una de las partes más importantes que se debe realizar en la planificación de un entrenamiento. En él, las cargas de cada orientación se deben distribuir de forma racional en el tiempo y en la cantidad y forma adecuada.
Y para eso, para lograr esa distribución en el tiempo, en la cantidad y forma adecuada, es por eso que le presento estas tres herramientas, estos tres mecanismos de distribuir la carga y llegar a cumplir con ese objetivo. Miren, no vamos a encerrarnos en ningún diseño en particular, en ningún modelo de planificación en particular, tomando como referencia lo que ya les estaba comentando, que todos los modelos tienen que llegar a utilizar la herramienta de distribución de la carga de entrenamiento, distribuir el volumen. Todos los macrociclos, sea el diseño que sea el modelo que sea, tienen una fase de preparación, una fase donde la carga tiene una tendencia general, el entrenamiento tiene una tendencia a la carga general, y otra fase donde el entrenamiento tiene una tendencia a la carga especial y competitiva. Todos los modelos integran eso, una fase para que el deportista se prepare y otra fase para que el deportista obtenga la forma deportiva y compita. Todos se subdividen en fases o etapas o mesos de un periodo mucho más corto. Normalmente se conoce como mesociclo. Y esos mesociclos van a estar divididos en microciclos. Microciclo es la palabra que todos los modelos de planificación continúan integrando en su teoría. Ya se ha cambiado la fase de meso o etapa por bloque, etcétera, pero el microciclo continúa teniendo ese concepto y su estructura como se concebió en un inicio de la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Todos los modelos seleccionan su contenido o lo que en la actualidad se ocupa el término normalmente como direcciones del entrenamiento. Todas seleccionan esas direcciones del entrenamiento y todos los programas, todos los modelos programan de una manera u otra esas direcciones de entrenamiento en una temporalidad desde su fase de preparación hasta la fase competitiva. También, no solo el aspecto físico, también el aspecto técnico, táctico, cualquiera que sea el deporte o la disciplina deportiva en particular, todo cumple con esas funciones. Hasta aquí, recuerden que eran las tres funciones metodológicas que debía cumplir el entrenador obligatoriamente. Después de haber logrado estas tres funciones de temporalizar o periodizar el entrenamiento, dividirlo en sus fases, en sus etapas, de seleccionar las direcciones del entrenamiento, seleccionar el contenido y programarlo durante la temporalidad, entonces ya es momento de pensar cuánto entrenamiento necesita ese entrenador, ese deportista, basado en la caracterización propia que realizó el entrenador al inicio del ciclo. Y esas formas de distribuir, o esos mecanismos de distribución de la carga, pueden ser de forma vertical, de forma horizontal y por rangos. Cada una de ellas tiene una particularidad y se puede utilizar en un grupo deportivo, específicamente, o en las dependencias de la característica de los deportistas en cuanto a edad, en cuanto a etapas de su formación, en la trayectoria deportiva, etc. Eso ya depende muy particularmente del análisis que realice el entrenador, de la caracterización o la profundidad con la que el entrenador caracterice la actividad competitiva y el proceso de preparación, y podrá determinar cuál diseño, cuál herramienta le puede dar mejores resultados a la hora de la elaboración del macrociclo. Yo el día de hoy le voy a exponer cada una de ellas y al final ustedes podrán tomar la decisión acerca de cuál pudiera funcionar más relevante, tener más influencia en cada una de sus disciplinas deportivas. Estas tres mecanismos, repito, son la distribución de la carga de forma vertical, la distribución de la carga de forma horizontal y la distribución de las cargas por rangos máximos y mínimos. Sí me gustaría hacer un acotamiento aquí, o sea, detenerme un poco para leerles esto, compartirles esto. Todos
los datos de valores numéricos, perdón, todos los datos de valores numéricos expresados en los volúmenes de planificación en las direcciones de entrenamiento para resolver la explicación de la distribución cuantitativa de las cargas tienen el sentido únicamente académico para llevar a la exposición de la conferencia hacia el logro de su comprensión. Bajo ningún criterio se asumen los valores aquí presentados como los absolutamente indicados para el entrenamiento. Los mecanismos de distribución de la carga que se usarán están avalados y son responsabilidad del ponente. Pero los datos que se exponen solo tienen un indicador estrictamente referencial. Y esto sí me gustaría recalcarlo, porque luego me comentan que si yo estoy orientando, recomendando ese volumen que estamos tomando como referencia para llegar a la explicación de la herramienta metodológica que es la distribución cuantitativa de las cargas. Los valores expresados en el volumen de entrenamiento para desarrollar la planificación con éxito depende de la profundidad que establezca el entrenador para la caracterización correspondiente durante las funciones metodológicas previas a la distribución cuantitativa de las cargas. Les voy a brindar las herramientas, no el volumen exacto de entrenamiento.